buenas, mi nombre es Osmerly Paulino Hernández, pertenezco a la sección Z97 de Física Básica y hoy les estaré hablando sobre la mecánica de los fluidos. Los fluidos son sustancias que pueden moverse libremente y adaptarse a la forma del recipiente. Pueden ser líquidos como el agua o gases como el aire. Por ejemplo, el agua que usas para bañarte y el aire que entra por la ventana son fluidos que se desplazan según el espacio. Hidrostática. La hidrostática estudia los fluidos que están en reposo o salvo que no están en movimiento. Por ejemplo, el agua tranquila dentro de una piscina o dentro de un vaso se analiza con las leyes de la hidrostática. Densidad. Es la cantidad de masa que tiene un cuerpo en relación con su volumen. Por ejemplo, si pones aceite y agua en un recipiente, verás que el aceite flota porque tiene menor densidad que el agua. Peso específico. El peso específico es el peso de un material dividido entre su volumen. Por ejemplo, si tienes un bloque de hierro y uno de madera del mismo tamaño, el de hierro pesará más porque su peso es específico mayor. Presión. La presión es la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie. Por ejemplo, cuando inflas una pelota la estás llenando de aire que empuja desde dentro y eso causa presión y la pelota se pone más dura. Presión de una columna de un fluido. Cuando un fluido se reposa y forma una columna en un tanque de agua, la presión que ejerce depende de la altura del líquido. Por ejemplo, si estás en una piscina, notarás que mientras más profundo vas, más presión sientes en los oídos. Ecuación fundamental de la hidrostática. Esta ecuación dice que la presión depende de la densidad del fluido, de la gravedad y de la altura. Por ejemplo, si tienes dos tubos, uno con aceite y uno con agua del mismo tamaño, el que tiene agua ejercerá más presión, porque el agua es más densa. Presión atmosférica. Es la presión que ejerce el aire sobre todo lo que está en la tierra. Por ejemplo, cuando subes a una montaña muy alta que te falta el aire, es porque la presión atmosférica es menor a esa altura. Experiencia de Torricelli. Torricelli demostró que el aire tiene peso, y esto lo demostró ejerciendo presión usando un tubo con mercurio. Cuando lo volteó dentro de un recipiente, parte del mercurio que se mantenía en el tubo por la presión del aire, y eso ayudó a crear el barómetro, que sirve para saber si va a llover. Principio de Pascal. Este principio dice que si aplicas presión en un punto de un flujo, esa presión se transmite de forma uniforme en todas las direcciones. Por ejemplo, cuando aprietas una jeringa, el líquido sale con fuerza por la aguja, aunque la toques por cualquier parte. Principio de Arquímedes. Este principio dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje hacia arriba, al igual que el peso del fluido que desplazó. Por ejemplo, cuando te metes en una tina llena de agua, el agua se eleva y tú sientes que pesas menos porque el agua te empuja hacia arriba. Caudal. El caudal es la cantidad de fluido que pasa por un lugar en cierto tiempo. Por ejemplo, cuando abres la llave del fregadero y el agua sale con fuerza, estás viendo un caudal alto porque pasa más agua por segundo. Ecuación de continuidad. Esta ecuación dice que si el tubo por donde van los fluidos se hace más angosto, el fluido debe ir más rápido. Por ejemplo, cuando aprietas la punta de una manguera, el agua sale con más velocidad porque tiene que pasar la misma cantidad en menos espacio. Ecuación de Bernoulli. Esta ecuación dice que cuando un fluido va más rápido, su presión disminuye. Por ejemplo, en el ala de un avión, el aire se mueve más rápido por arriba que por abajo, y eso crea una diferencia de presión que ayuda a que el avión se levante. Tensión superficial. La tensión superficial es una propiedad que tienen los líquidos donde la superficie se comporta como una especie de piel que resiste a romperse. Por ejemplo, cuando ves una hoja o un insecto como un zancudo parado sobre el agua sin hundirse, eso es gracias a la tensión superficial. Capilaridad. La capilaridad es la capacidad que tiene un líquido de subir por tubos muy delgados sin necesidad de que lo empujen. Por ejemplo, cuando mojas la punta de una servilleta en agua y ves que sube, eso es la capilaridad. O también cuando el agua sube desde la raíz hasta las hojas de una planta. Viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tiene un fluido a fluir o moverse. Por ejemplo, si vertes agua y miel en dos vasos, verás que la miel cae mucho más lento porque es más viscosa, mientras que el agua se mueve fácilmente porque tiene menos viscosidad. Flujo laminar y flujo turbulento. El flujo laminar es cuando un fluido se mueve de forma suave y ordenada y sin cruzarse. Por ejemplo, cuando el agua sale lentamente de la llave. Mientras que el flujo turbulento es cuando el fluido se mueve de forma desordenada. Por ejemplo, cuando abres una llave con mucha presión y el agua choca por todos lados y forma remolinos. Es desorden. Compresibilidad. La compresibilidad es la capacidad que tiene un fluido para reducir su volumen. Cuando se le aplica presión, los líquidos como el agua casi no se comprimen, pero los gases como el aire sí. Por ejemplo, cuando usas una bomba para inflar una bicicleta, estás comprimiendo el aire para que entre la llanta.
Principio de conservación de la masa. Este principio dice que la masa de un fluido no se pierde ni se gana mientras que fluya por el mismo sistema cerrado. Por ejemplo, si en una tubería entra una cierta cantidad de agua, debe salir la misma cantidad por el otro extremo, aunque cambie la forma o velocidad del fluido. Conclusión. La mecánica de los fluidos es fundamental en nuestra vida diaria porque los fluidos están presentes en muchas de nuestras actividades cotidianas, desde la simple acción de abrir una llave hasta los procesos más complejos como el funcionamiento de los aviones o el riesgo de cultivos. Entender cómo se comportan los fluidos nos ayudan a resolver problemas en áreas como la medicina, la ingeniería, la arquitectura y muchas otras. Gracias a este conocimiento podemos aprovechar mucho mejor nuestros recursos y mejorar la calidad de vida. Espero mi presentación haya cumplido con sus expectativas.